Buen día para todos. Iniciamos con la inducción y reinducción corporativa para el personal de Cotel Way DC Investment SAS. Iniciaremos compartiendo con ustedes la misión y la visión de Way DC. La misión es prestar servicios de colocación neutral para el alojamiento de equipos críticos en nuestros centros de datos de alta disponibilidad, garantizando la continuidad de la infraestructura tecnológica mediante la experiencia operativa y procesos ecoeficientes enfocados en la mejora continua, la seguridad de la información y el servicio al cliente y el bienestar de los colaboradores. Como visión tenemos ser reconocidos en Colombia como la empresa líder de la prestación de servicios de colocación sostenible y ecoeficiente en centro de datos que se adapten y solucionen las necesidades de nuestros clientes. A nivel de nuestros objetivos estratégicos tenemos los siguientes. Primero, garantizar el cumplimiento y la confiabilidad y la disponibilidad de la infraestructura de los centros de datos por medio de procesos de operación sostenible, ecoeficientes, con el fin de brindar tranquilidad y confianza a nuestros clientes. Segundo, tenemos velar por el cumplimiento de las políticas y normativas referentes a la seguridad de la información, con el fin de asegurar a nuestras contrapartes el manejo confiable y responsable de sus datos. Tercero, asegurar el bienestar integral de nuestros colaboradores a través de la prevención de la contaminación ambiental, implementación de programas de gestión de riesgo, formación y desarrollo de competencias y factores de clima organizacional. YDC maneja como valores corporativos los siguientes. Tenemos en el centro el servicio al cliente garantizando la calidad. En la parte superior tenemos seguridad de la información, blindando tu mundo digital. Tenemos una mejora continua para mejorar y optimizar. Luego tenemos el tema de integridad y transparencia y comportamiento ético. También tenemos como valor el tema de la innovación a nivel de la creatividad y nuestro compromiso hacia la orientación y los resultados. En Cotel YDC Investment SAS, la información es un activo crítico que sustenta la continuidad y calidad de los servicios de colocación en nuestros centros de datos. Su adecuada gestión y protección son esenciales para mantener la confianza de clientes, socios y demás partes interesadas, así como para cumplir con las exigencias legales, regulatorias y contractuales aplicables. A continuación, validaremos el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. Primero tenemos un tema de contexto de la organización, donde tenemos 4 pilares importantes. 1. Empresa de servicios de colocación en centro de datos en Colombia, ubicados en Colombia. 2. Infraestructura certificada como Tier 4 y personal calificado. 3. Riesgos en ciberamenazas, alta rotación, dependencia de proveedores únicos y precisión del mercado. Y cuarta, análisis DOFA como base para el alcance. Como segundo alcance tenemos el tema de la cobertura en sistema de gestión de seguridad de la información, y tenemos 2 pilares importantes. 1, la prestación de servicios en jaulas y racks dentro de los centros de datos, y 2, incluye infraestructura física, conectividad, monitoreo, soporte técnico, seguridad física y lógica y atención al cliente. Como tercer alcance ante las actividades clave tenemos la gestión de contratos y SLA, controles de acceso físico y lógico, monitoreo 7x24, gestión de incidentes y cambios, evaluación y tratamiento de riesgos y por último cumplimiento legal y regulatorio. Como cuarto alcance tenemos quiénes son estas partes interesadas. Entonces tenemos alta dirección, personal, clientes, proveedores, aseguradoras, grupos de apoyos externos, entes gubernamentales, certificadoras, competencias y comunidad local. Como quinto alcance tenemos
el proceso de incluidos, que hace referencia a la gestión estratégica, gestión comercial, gestión de infraestructura, gestión tecnológica y la gestión administrativa. Ya como sexto alcance tenemos en nuestras exclusiones, nosotros no tenemos ninguna. Todos los procesos y activos de la prestación del servicio están cubiertos. De acuerdo a las políticas de la información de WADC, tenemos lo siguiente. La alta dirección de Cotel WADC Investment, comprometida con la protección de los activos de información y con el cumplimiento de la normativa legal vigente, establece la presente política de seguridad de la información como marco rector para el desarrollo, implementación, mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información, conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001 del 2022. La organización asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante controles apropiados y un enfoque basado en el riesgo, considerando las necesidades de sus partes interesadas, el contexto del negocio y las amenazas emergentes. De acuerdo con la política de la información, los principios rectores de esta política son: primero, proteger los activos de información frente a accesos no autorizados, pérdidas, alteración o destrucción, garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 2. Cumplir con los requisitos legales, regulatorios, contractuales y del cliente relacionados con la seguridad de la información. 3. Asegurar la continuidad del negocio mediante planes de respuesta ante incidentes, contingencias y recuperación. 4. Promover la conciencia, responsabilidad y competencia en seguridad de la información entre todos los colaboradores mediante programas de formación continua. Siguiente. Principios rectores de esta política. Nos establece lo siguiente: establecer y revisar periódicamente objetivos de seguridad alineados con la estrategia organizacional, asegurando su pertenencia y efectividad. Siguiente, mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad de la información mediante auditorías internas, revisiones de la dirección y análisis de desempeño. Siguiente, implementar medidas eficientes de ciberseguridad para proteger la infraestructura tecnológica frente a amenazas digitales como malware, ataques cibernéticos y vulnerabilidades emergentes. Hay que tener en cuenta que esta política es de obligatorio cumplimiento para todo el personal, contratistas y terceros que accedan a la información e infraestructura de WADC. La alta dirección asegura la asignación de recursos necesarios y el liderazgo para el cumplimiento de esta política y de los objetivos de seguridad de la información. Es importante tener en cuenta lo siguiente: los objetivos de seguridad de la información. Los siguientes objetivos de seguridad de la información han sido definidos por la alta dirección de Cotel WADC Investment, considerando el contexto organizacional, los resultados del análisis de riesgos, las partes interesadas y la estrategia empresarial. Todos los objetivos son medibles, coherentes con la política de seguridad de gestión de seguridad de la información y revisados periódicamente como parte del ciclo de mejora continua. Es importante que sepamos cuáles son los objetivos de la seguridad de la información. Para este caso tenemos 5 objetivos. El primero, reducir incidentes de seguridad de la información. Segundo, capacitar al personal en sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Tercero, reducir la exposición a amenazas cibernéticas. Cuarto, garantizar la disponibilidad de la infraestructura crítica. Quinto, garantizar confidencialidad de la información en contratos con los clientes. Ahora debemos tener en cuenta uno de los puntos más importantes a nivel de esta inducción y reinducción corporativa,
y es la seguridad y la salud en el trabajo y el ambiente. ¿Qué es SGSSTA? Es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Busca proteger la salud y seguridad de los trabajadores y al integrante como temas ambientales. También promueve la sostenibilidad en las operaciones de las empresas. Objetivos principales. El primero, prevenir la accidentalidad en la organización. Segundo, prevenir las enfermedades laborales. Tercero, bienestar integral de los colaboradores. Cuarto, cumplir con las actividades de programas y controles de gestión del SGI. Quinto, prevención y conservación al medio ambiente. Y sexto, cumplimiento de requisitos legales y otros. Aquí lo tenemos a nivel de los pilares que se nombraron, entonces tenemos como los beneficios de seguridad y salud en el trabajo, que tenemos en el centro el tema de la integración avanzada y a su alrededor tenemos el tema de mejora de eficiencia operativa, la satisfacción hacia el cliente, el cumplimiento normativo, la toma de decisiones, la reducción de riesgos y la mejora continua. ¿En qué nos estamos enfocando? Nos enfocamos en dos normas. La primera, norma de gestión ambiental ISO 14001. Y nos enfocamos también en la norma de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001. ¿Qué es PHVA? Este ciclo nos plantea 4 pilares importantes a nivel de planear, hacer, verificar y actuar. Si se fijan en la imagen a mano derecha, tenemos el tema del hacer, que va enfocado hacia el tema de ejecución de lo planeado. Y esto ya tiene pues unos subtemas a nivel de esta ejecución de lo planeado, donde se encuentra la prestación de servicios, la ejecución controlada de actividades, los procedimientos instructivos, los formatos, la gestión de recursos humanos, la comunicación y participación. A nivel de este ciclo, en el ciclo de verificar, tenemos la evaluación de desempeño, donde contamos con control de indicadores, auditorías y riesgos, satisfacción del cliente, las no conformidades, las lecciones aprendidas, las fortalezas, la revisión por la dirección. Por otro lado tenemos el tema de planear. La planeación estratégica con sus objetivos y planes estratégicos, políticas integrales, gestión de riesgos, mapa de procesos, caracterización de procesos, presupuestos y el organigrama. Y dentro del ciclo tenemos un pilar importante que es el actuar, que va redirigido hacia las acciones correctivas y de mejora, donde manejamos un tema de análisis de causas, estandarización de mejoras, mejoramiento continuo, innovación, ingeniería de procesos. En el reglamento de higiene y seguridad industrial tenemos lo siguiente: documento en el cual el grupo Cotel expresa su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguran una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de conformidad, las cuales van ajustadas hacia los artículos 34, 57, 58, 108 y a los siguientes códigos de acuerdo a las leyes y a los artículos y los decretos que menciona nuestro reglamento. Lo cual, digamos que estimando estas normas y actualizaciones con tal fin de ser establecidas y aparte de ser establecidas, manejarlas dentro de la organización. Allí se mencionan los riesgos a los cuales estamos expuestos y los controles definidos de acuerdo a cada subprograma.
viene un tema importante y es a nivel de las responsabilidades de la organización. Contamos con 5 responsabilidades inicialmente. La primera, afiliar a los trabajadores a la ARL y efectuar el pago oportunamente. 2. Elaborar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Constituir y garantizar el funcionamiento del COPAS y el CSL. 4. Procurar el cuidado integral de la salud de sus trabajadores y los ambientes de trabajo. 5. Notificar a la ARL los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas e informar las novedades. Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, es importante que sepamos qué es un peligro y qué es un riesgo, y los podamos identificar fácilmente. Un peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o a una combinación de estos. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición. Lo podemos simular o ver en la imagen cuáles son como estas diferencias, ¿no? A nivel de peligro y a nivel de riesgo. Entonces, peligro, fuente, situación de acto que puede ocasionar el daño. Entonces vemos acá 3 ejemplos a nivel de fuente, situación, acto, mientras que el riesgo, que es la probabilidad de que el peligro se materialice, entonces riesgo de caída, riesgo de contacto con partículas, riesgo de contacto eléctrico. Aquí podemos observar algunas clases de riesgo. Nosotros podemos encontrar riesgos biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánico, ¿sí? De acuerdo, digamos, a las condiciones de seguridad y al tema natural. Entonces podemos, digamos, un ejemplo, tengo a nivel biológico un virus, ¿sí? Condiciones de seguridad, puede ser a nivel de sismo, a niveles naturales, a nivel físico puedo tener ruidos, a nivel de iluminación, de vibraciones. Riesgos químicos puedo encontrarlos a nivel de fibras, polvos orgánicos, gases o vapores, humo metalizado. A continuación veremos los programas de gestión de riesgos prioritarios. Los riesgos prioritarios en el contexto de seguridad y salud en el trabajo son aquellos riesgos que debido a su alta probabilidad de ocurrencia o al potencial de causar daños graves requieren una atención y gestión inmediata y prioritaria. Estos riesgos son identificados y clasificados durante el proceso de evaluación de riesgo para enfocar los esfuerzos de prevención y control en los peligros más críticos que pueden efectuar la salud y seguridad de los trabajadores. Por lo anterior, se han implementado programas de gestión específicos para identificar y controlar y mitigar los riesgos prioritarios. Tenemos, primero, programas de gestión de riesgo mecánico, 2, programas de gestión de riesgo químico, 3, programas de gestión de prevención contra caídas en alturas, 4, programas de gestión de riesgo eléctrico y 5, programas de gestión en riesgo locativo. Es importante definir qué es un acto inseguro y qué es una condición insegura. Para un acto inseguro tenemos que son comportamientos no adecuados de las personas que ponen en riesgo su propia seguridad, pudiendo padecer un accidente. A nivel de condición insegura, contamos que es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones, el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas y pueden proporcionar fácilmente un accidente.
¿Listos? Como podemos ver en las imágenes, se ven pues las diferencias entre acto inseguro y condición insegura. Contamos con el formato FP828, tarjeta de reportes en seguridad y salud en el trabajo. En este formato podremos nosotros reportar las condiciones o actos inseguros que generen riesgo para ti y tus compañeros. Es un formato fácil de diligenciar, rápido de diligenciar y que ayuda a tus compañeros y a ti mismo en las ocasiones de evitar un posible accidente. ¿Qué es un accidente de trabajo? Todo suceso repentino que sobrevenga por causas o ocasiones del trabajo y que produzcan en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ejemplos de accidente de trabajo. Primero, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 2. El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o diversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 3. El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. 4. La ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria. ¿Cómo debemos reportar un accidente de trabajo? Para esto tenemos el siguiente flujo. Inicialmente debemos mantener la calma. Segundo, de pronto aviso a tu jefe inmediato o el responsable de seguridad y salud de la información. Luego, tenga en cuenta los teléfonos de emergencia del área donde se encuentra. Si no encuentra respuesta de algún funcionario de la empresa, llame a la línea de atención de la ARL. Solicite orientación para acceder a la atención y reportar el evento. Luego, revise el estado del accidente e informe sus condiciones y espere indicaciones de los brigadistas, médicos o auxiliares de la seguridad. Traslade al accidentado hacia la IPS que se le indique el asesor de la línea de atención de la ARL. Si el estado del trabajador lo amerita, la línea de atención ARL coordinará el traslado medializado requerido. Tenga en cuenta que la línea de atención nacional de la ARL Bolívar es de el numeral 322 desde cualquier celular o al 018.000 12 33 22. Medicina preventiva. La medicina preventiva en seguridad y salud del trabajo se trata de prevenir enfermedades, lesiones en el lugar de trabajo antes de que ocurran, en lugar de tratar problemas de salud después de que se hayan desarrollado. Este enfoque proactivo es esencial para mantener un entorno de trabajo saludable y seguro. Por lo tanto, se cuentan con los siguientes sistemas de vigilancia epidemiológica. Primero, conservación visual. Es un programa dentro de seguridad y salud en el trabajo que busca prevenir y detectar alteraciones en la salud visual causadas por factores laborales, especialmente en actividades que requieran alta exigencia visual como el trabajo frente a pantallas o tareas de precisión. Segundo, conservación cardiovascular. Es un programa del sistema de seguridad de salud en el trabajo que tiene como objetivo prevenir enfermedades cardiovasculares en los trabajadores, proveniendo hábitos de vida saludable y controlando factores de riesgo como el estrés, la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo. Tercero, conservación auditiva. Programas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que buscan prevenir y controlar la pérdida de audición inducida por el ruido ocupacional, protegiendo la salud auditiva de los trabajadores expuestos a nivel de ruidos elevados. Quinta, conservación osteomuscular.
programa que busca prevenir, detectar y controlar los trastornos osteomusculares relacionados en el trabajo, como lesiones en espalda, hombros, cuello, muñecas, etc. Procedimientos de riesgo laboral e incapacidades. Es un proceso clave para asegurar una transmisión segura y efectiva de los empleados que regresan al trabajo después de una enfermedad o lesión. ¿Qué es una enfermedad laboral? Es enfermedad laboral la que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Importante para mitigar las lesiones laborales. El uso apropiado de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le puedan ocasionar una lesión o una enfermedad. Los elementos de protección personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Es importante tener en cuenta el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué hace este comité? En cumplimiento con la normativa vigente y como parte del compromiso de COTEL con la gestión participativa en seguridad y salud en el trabajo, cada empresa del grupo COTEL cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, debidamente constituido y activo conforme al establecido en la resolución 0312 del 2019 y el decreto 1072 del 2015. Para el caso de WayDC, debido al número de trabajadores asignados en campo, se ha designado un vigía de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normativa que aplica cuando no se supera el umbral mínimo de personas para constituir un COPAS. ¿Y qué es el COPAS? Comité de Convivencia Laboral. Es el organismo al que corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral en la organización, a su vez de conformidad con las resoluciones 652 y 1356 del 2012 del Mintrabajo. El Comité de Convivencia Laboral también asumió la tarea de prevenir el estrés laboral cuyo origen sea el acoso laboral. De acuerdo a nuestro plan de emergencias, tenemos lo siguiente. Primero, el plan de emergencias es un plan de preparación para prevenir y afrontar adecuadamente las situaciones de emergencia que puedan presentarse en el grupo COTEL, con el fin de minimizar el efecto en las personas y en la infraestructura. Este plan integra un conjunto de estrategias anticipadas que permiten reducir la posibilidad de ser afectados si se presenta la emergencia. El objetivo del plan de emergencias es el definir procedimientos para actuar en caso de desastres o amenazas colectivas y desarrollar en las personas destrezas y condiciones que les permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia. La primera condición para desarrollar el plan de emergencias en una empresa es contar con una política de la gerencia que le dé prioridad a la prevención y el control del riesgo. Dentro de estos programas tenemos también el programa ambiental, donde tenemos como objetivo principal el ahorro y uso eficiente del agua y la energía. Y segundo factor, tenemos la gestión de residuos. A nivel de programas ambientales, contamos con gestión ambiental y sus diferentes indicadores. Contamos con programas ambientales, donde hacemos el tema de residuos especiales, residuos de construcción y demolición y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAES. Segundo, tenemos residuos no peligrosos, donde se hace el tema de reciclar,
el tema de residuos de papel, cartón, de botellas plásticas, de residuos orgánicos, residuos de vidrio, residuos de útiles de oficina. Y por último, los residuos peligrosos. Por sus características, su manejo representan riesgo significativo para la salud y el ambiente. Residuos de tóner, residuos de lubricante, residuos de pintura, residuos de respuesta ante derrames de productos químicos, fluorescentes. A nivel del programa de gestión de residuos, tenemos una clasificación de residuos. Debemos tener en cuenta el color de nuestra canequita para el tema de nuestra clasificación de residuos. En nuestra caneca color blanco, residuos aprovechables. ¿Cuáles son estos residuos? El cartón, el papel, el plástico, que no estén sucios. Para los residuos no aprovechables contamos con el color negro, nuestras canecas color negro, donde involucra envolturas, paquetes de mecato, dulces, icopor, servilletas, comida, etc. Y a nivel de residuos orgánicos contamos con nuestra caneca color verde, donde podemos depositar cáscaras de alimentos, verduras, residuos de comida. Es importante tener en cuenta que, aunque la norma nos dice que el vidrio va en el recipiente blanco, se debe empacar en caso de evitar que se quiebre o causar daño a la persona de servicios generales o prestadores del servicio. Importante tener en cuenta los aspectos e impactos ambientales. Los aspectos e impactos ambientales que competen a COTEL han sido identificados a través del FP3-31 matriz IAS, en los cuales se detalla actividad, aspecto, impacto y control. Aspectos ambientales: elementos de las actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente, entorno del lugar de trabajo o combinación de estos. Impactos ambientales: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Tenemos el tema de limpieza y aseo de baños, consumo de productos químicos no biodegradables, contaminación de fuentes hídricas y el impacto que esto conlleva. A continuación validaremos esta matriz: aspectos e impactos ambientales. Tenemos en aspectos ambientales consumo de energía, generación de residuos peligrosos RAE y generación de residuos peligrosos como tóner de impresoras. Los impactos que esto tienen: el consumo de energía, agotamiento de los recursos naturales. Los niveles de impacto en este caso son medio para los tres. ¿Cómo los controlo? Entonces, un ejemplo: consumo de energía. ¿Cómo lo controlo? Programas de uso eficiente de energía, inspecciones periódicas, capacitaciones. Preparación y respuesta a emergencias ambientales. Tipo de emergencias ambientales. Tenemos 3 niveles de emergencia: nivel 1, 2 y 3. En el nivel 1 pueden ser controlados con el personal de área. El nivel 2 puede ser controlado con el apoyo del equipo de brigadas de emergencia, y el nivel 3 puede ser controlado con el apoyo externo, bomberos, policía, etc. Es importante tener en cuenta que estos niveles van basados a el tipo de emergencia que se esté presentando. Entonces, si es un incendio masivo, si son inundaciones masivas, si son derrames de productos masivos, si son incendios cortos o pequeños, varía su nivel de criticidad. Para nosotros es importante mantener una política para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y alcohol. El Grupo COTEL ha definido y establecido una política para prevenir, mejorar y conservar y preservar el bienestar de los trabajadores,
mejorando la calidad de vida que permita un adecuado desempeño y competitividad de la persona y de la compañía, así como el fomento de estilo de vida saludable. Para el grupo Cotel, la adicción a sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia afectan los ambientes de trabajo, agravan los riesgos laborales, atentan contra la salud y la seguridad, contribuyéndose en amenaza para la integridad física y mental de la población de la trabajadora en general. Por lo anterior, está prohibido el uso, consumo, posesión y comercialización de sustancias psicoactivas, tabaco, alcohol en las instalaciones de la compañía o en representación de esta. Asimismo, está prohibido a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia de sustancias psicoactivas o alcohol, así como consumirlas o incitar al consumo. De igual forma, se prohíbe fumar en los sitios de trabajo. El Grupo Cotel ha asignado el recurso humano y financiero necesario para dar cumplimiento de esta política y espera por su parte la colaboración de todos los trabajadores participando activamente en los programas de sensibilización y capacitación. Importante tener en cuenta el tema de las políticas de seguridad vial. El Grupo Cotel es una empresa dedicada al diseño, implementación, suministro e instalación de equipos y componentes, administración, operación y mantenimiento y soporte técnico de soluciones integrales de infraestructura tecnológica para misión crítica en empresas de cualquier sector del mercado a nivel nacional, que integren disciplinas de ingeniería tales como sistemas eléctricos, mecánicos, civiles, acondicionamientos térmicos, telecomunicaciones, controles de seguridad, automatización, monitoreo, eficiencia y centro de datos. La política de seguridad vial busca establecer un sistema que permita conocer, prevenir, identificar, corregir y mitigar los riesgos existenciales en nuestra actividad, logrando generar hábitos y comportamientos seguros por parte de los colaboradores de la empresa. En cumplimiento de estas se establece: primero, divulgar a toda la empresa las recomendaciones que permitan la prevención de accidentes dentro y fuera de la organización. Segundo, promover espacios de capacitación para el manejo defensivo y responsable como conductor y cumplimiento de las normas como peatón. Fomentar la cultura de manejo defensivo y seguridad vial. Vigilar permanentemente las responsabilidades propias y de nuestros contratistas en relación con el mantenimiento preventivo y correctivo a fin de garantizar en óptimas condiciones la operación de los vehículos. Asignación de los recursos necesarios para la ejecución de esta política. Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre según la Ley 769 del 2002, que se enmarca en principios de seguridad, calidad, la preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público. Políticas del Grupo Cotel. Además de las políticas aquí descritas, cada una de las empresas que conformen el Grupo Cotel cuentan con políticas propias alineadas a su objetivo social y tipo de actividad, las cuales cumplen con la normativa legal vigente en Colombia y se encuentran armonizadas con los lineamientos generales del sistema de gestión integral del grupo empresarial. Estas políticas abordan temas específicos de seguridad, salud en el trabajo, ambiente, consumo de sustancias psicoactivas y bienestar, garantizando la pertinencia, aplicabilidad y efectividad de las acciones preventivas y correctivas de cada contexto operativo. Listo, ahora vamos a ver lo que es la seguridad de la información. Para este caso es importante que tengamos en cuenta nuestra matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos va basada en qué tipo de vulnerabilidades o qué tipo de riesgo. Nosotros en este caso
les estamos presentando la matriz de riesgo a nivel de las más altas, digamos, la inaceptable, que puede ser a nivel de seguridad, activos de información como drives, facilities, antivirus de firmware, en el drive de SMM, el CRM, herramientas de monitoreo, lo cual se hace una validación a nivel de escala de criticidad y del riesgo, teniendo en cuenta, digamos, qué tan probable es que yo tenga un inconveniente a nivel de drive, a nivel de facilities, cuál es el impacto. Entonces yo valido el impacto de 1 a 25, entonces de 1 a 4 si el impacto es leve, estable, de 5 a 14 si es moderado y de 15 a 25 si es inestable. Entonces, de acuerdo a la tabla, vemos aquí que pues digamos son valores altos, ¿cierto? Y que pues van hacia el tema de inaceptable. Para estos casos tenemos el tema de las políticas de protección de datos personales. El objetivo de la política de protección de datos personales de Cotelway Investment SAS es garantizar que la recolección, almacenamiento, uso y protección de los datos personales se realice de manera segura, transparente y conforme a la legislación vigente. Es importante tener en cuenta que WayDC va estrictamente regido en el cumplimiento a lo dispuesto en la ley titulada 1581 del 2012 y a su decreto reglamentario 1377 del 2013. La empresa Cotelway DC Investment SAS informa la política establecida en la entidad para el tratamiento y protección de datos personales. Es importante tener en cuenta que WayDC debe tener y garantizar unos deberes importantes de acuerdo a las políticas de tratamiento y protección de datos personales, donde debe mantener los siguientes criterios. Primero, garantizar al titular en todo tiempo y en pleno efectivo ejercicio de derecho de habeas data. 2. Solicitar y conservar copias de respectiva autorización otorgada para el titular. 3. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que asisten en virtud a la autorización otorgada. 4. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulterio, pérdida, consulta u uso de acceso no autorizado o fraudulento. Debe rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicarlo al pertinente. Rectificar, respetar las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular. Cumplir los requerimientos e instrucciones que impacta la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el tema en particular. ¿Qué es importante tener en cuenta? La utilización de esta información debe tener en cumplimiento con la normativa vigente sobre protección de datos personales. Informamos a nuestros empleados y visitantes y contratistas que los datos personales recolectados podrán ser utilizados para los siguientes fines. Primero, seguridad y control de acceso a las instalaciones. 2. Protección de bienes, personas e infraestructura de la empresa. 3. Supervisión de cumplimiento de normas laborales y contractuales. 4. Uso de investigaciones internas y procesos disciplinarios. Y 5. Gestión de comunicaciones corporativas y capacitación interna. Es importante tener en cuenta las autorizaciones y consentimientos del titular. Sin perjuicio de la excepción prevista en la ley, en el tratamiento de datos personales del titular se requiere la autorización previa e informada de éste, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objetivo de consulta posterior. Asimismo, se informa que los empleados, visitantes y contratistas al ingresar a las instalaciones de Cotelway DC Investment SAS están autorizados de manera expresa y táctica el tratamiento de su imagen personal mediante fotografías, videos tomados dentro de las instalaciones, las cuales podrán ser utilizados con fines de
seguridad, control interno, documentación institucional. Es importante tener en cuenta que existen eventos en los cuales no es necesaria la autorización del titular de los datos personales. La autorización del titular de la información no será necesaria en los siguientes casos. Primero, información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o de orden judicial. 2. Datos de naturaleza pública. 3. Casos de urgencia médica o sanitaria. 4. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Y 5. Datos relacionados con el registro civil de la persona. También debemos tener en cuenta el tratamiento al cual será sometido los datos y finalidad de este. El tratamiento para los datos personales indispensables de los empleados, clientes o proveedores estará enmarcado en el orden legal y en virtud de la condición de Cotel-Wade DC Investment SAS. Para el caso de los datos sensibles, se podrá hacer uso del tratamiento de ellos cuando: primero, el titular haya sido su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no sean requeridos el otorgamiento de dicha autorización. La empresa Cotel-Wade DC Investment SAS velará por el uso adecuado del tratamiento de los datos personales de los niños, niñas o adolescentes que proceda a tener en sus bases. En cumplimiento con la normativa vigente sobre protección de datos personales, informamos a nuestros empleados, visitantes y contratistas que mediante la presente política las autorizaciones correspondientes se otorgan la autorización expresa para la recolección, almacenamiento, uso y tratamiento de imágenes y videos en los que las personas en general y empleados puedan aparecer. Estas imágenes y videos podrán ser captados a través de: primero, sistemas de vigilancia instalados en las oficinas o instalaciones de la empresa con el objetivo de garantizar la seguridad y el control de acceso. O 2. Reuniones, videollamadas u otros entornos digitales utilizados con fines de supervisión, capacitación y gestión corporativa. Por otro lado, es importante tener en cuenta que Cotel-Wade DC Investment SAS, en calidad de responsable de tratamiento de dicha información personal, indica que la finalidad de estos responderá a: mantener informado al titular sobre el estado de las facturas o las personas jurídicas con las que corresponde a fines comerciales relativos a la transacción realizadas para el uso y almacenamiento de los mismos en una base de datos propiedad de la empresa, en general para el desarrollo de las funciones propias de la sociedad de conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales y bajo el amparo del Código del Comercio. Es importante tener en cuenta que para los niños y adolescentes cuentan con ciertos derechos. A nivel de tratamiento de datos, se asegura el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños y niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea del Estado y de las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto al tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, sus derechos a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. Siguiente tenemos el tema de las políticas de acceso al data center. Esta política aplica para todos los clientes, contratistas, visitantes y funcionarios que se encuentren dentro y fuera de las instalaciones del data center Wade ubicado en la ciudad de Cali. Es importante que tomen nota de las políticas que les voy a mencionar. Primero, política de administración del data center. 2. Política de personal con acceso permanente 7x24. 3. Política de ingreso y salida de equipos. Cuarto, políticas de acceso al data center. Quinto, identificación de áreas críticas. Políticas sobre las conductas a seguir durante la permanencia en las instalaciones. Séptimo, políticas sobre el desarrollo de labores en instituciones restringidas.
Octavo, política sobre el uso del parqueadero. Noveno, política sobre ingreso no programado por situaciones de emergencia. Y décimo, políticas por pérdidas de olvido de la tarjeta de acceso. Es importante tener en cuenta para esta política de control de acceso las políticas de la administración. Las disposiciones contenidas en este documento son enunciativas no limitativas en caso de situaciones no contempladas en el mismo y que de alguna manera representen alguna posible afectación para las personas, equipo e instalaciones, así como para los procesos administrativos u operativos, el personal de seguridad del data center de reserva, el derecho de tomar las acciones restrictivas contundentes, incluyendo la cancelación de permisos de acceso. Es importante tener en cuenta que existe personal trabajando con acceso 7x24. Es el personal que requiere este acceso al edificio y a sus instalaciones, siendo este el sitio de sus labores habituales. El acceso a las instalaciones está sujeto a los siguientes lineamientos. Dos de los más importantes. Uno, para el personal de ingreso permanente se deberá determinar el listado de funcionarios con acceso permanente 7x24 a las instalaciones del data center. Cada uno de estos tendrá una tarjeta de proximidad propia e intransferible. 2. Una vez se ha establecido el personal con acceso permanente, se debe especificar cuál de estas personas será el administrador de lista y por tanto tendrá el derecho de realizar cambios a la lista y solicitar ingresos o salida de equipos. Por otro lado tenemos las políticas de ingreso y salida de equipos. Es importante tener dos cosas en cuenta, y es el equipo que no cuente con registro de entrada y salida de equipos no podrá ser ingresado o retirado del edificio sin excepciones, siendo el personal de seguridad el responsable de negar el acceso inmediatamente. Es importante también tener en cuenta que todo equipo al ingresar o retirarlo del data center deberá ser validado por el cliente en conjunto con el área de seguridad, que los números de serie, números de parte o descripción coincidan con el registro exacto del anexo. En los momentos en que ingresen los equipos, estos deberán ser instalados inmediatamente. En caso excepcional que no se puedan instalar, estos no podrán permanecer más de 2 días laborales en el hub de acceso. Es importante tener en cuenta que dentro de estas políticas tenemos la política sobre ingreso no programado por situaciones de emergencia. Se consideran situaciones de emergencia los siguientes. Primero, situación que incluyen problemáticas serias de tipo médico. 2. Situaciones que incluyen problemas derivadas de fallas de equipos o procedimientos que pongan en riesgo la operación y prestación de algún servicio. 3. No se consideran en este rango situaciones urgentes derivadas de la falta de planeación de actividades normales de mantenimiento. También es importante tener en cuenta a nivel de la política de pérdida u olvido de tarjeta de acceso para el personal que es permanente de las instalaciones, mantener el siguiente protocolo. Tan pronto se detecte la pérdida de la tarjeta, se deberá informar al correo datacenterwaydc@hotelway.com o según corresponda, con copia al jefe directo con el asunto pérdida de tarjeta de acceso número correspondiente. De lo contrario, cualquier eventualidad que pase con la tarjeta durante el tiempo de la no información será responsabilidad del propietario. 2. Se debe realizar el denuncio de pérdida en una estación de policía. 3. Hotel WayDC Investment SAS se reserva la posibilidad de canalizar el costo respectivo a la empresa a cargo del personal responsable del daño o pérdida de la ficha. Política por olvido. Cuando se olvida la tarjeta de acceso, la persona tendrá el mismo procedimiento que tiene con los visitantes para el ingreso del data center. Nuestra siguiente política es de seguridad para dispositivos finales del usuario. El objetivo principal de esta política es establecer un marco de control que garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información manejada en los dispositivos finales del usuario de Hotel WayDC Investment, minimizando los riesgos asociados a su uso.
almacenamiento y transmisión y asegurando el cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001 del 2022 y la legislación colombiana vigente. Para este caso, es importante tener como objetivo específico que WadeDC Investment protege la información corporativa sensible contra accesos no autorizados, modificaciones, divulgaciones o destrucción accidental o malintencionadas. Minimiza también la probabilidad de incidentes de seguridad relacionados con la pérdida o robo de dispositivos, malware y accesos no autorizados. Es importante tener en cuenta el alcance de esta política y está aplicado a todos los dispositivos finales, propiedad de Cotel WadeDC Investment o de propiedad de terceros, personal que se utilicen para acceder, procesar, almacenar o transmitir información corporativa de Cotel WadeDC Investment. Esto incluye pero no se limita. Entonces se debe tener en cuenta objetos como computadoras de escritorio y portátiles, tablets y teléfonos inteligentes, unidades de almacenamiento removibles como USBs y discos externos, dispositivos de acceso remoto y puntos de acceso, Wi-Fi portátiles, cualquier otro dispositivo que se conecte a la red corporativa o acceda a la información de Cotel WadeDC Investment. La política es de obligatorio cumplimiento para todos los empleados, contratistas, proveedores y terceros que utilicen estos dispositivos con el contexto de sus actividades relacionadas con Cotel WadeDC Investment. Es importante tener en cuenta el tema de la navegación segura. Los usuarios deben evitar sitios web sospechosos y estar atentos a los intentos de phishing. Es importante tener en cuenta las protecciones contra malware. Los usuarios deben abstenerse de descargar software o abrir archivos adjuntos de correos electrónicos de fuentes no confiables. El software antivirus debe permanecer activo y actualizado siempre. A nivel de almacenamientos de información, la información sensible debe almacenarse en las ubicaciones de red designadas y no locales en los DFU, a menos de que sea estrictamente necesario y esté protegida con cifrado. Para el caso del uso de unidades removibles, el uso de unidades como USB y otros dispositivos de almacenamiento removibles debe ser autorizado y registrado. Estos dispositivos deben ser escaneados por antivirus antes de su uso. A nivel de las conexiones seguras, se prioriza el uso de redes Wi-Fi seguras y conexiones de VPN para el acceso remoto. Evitar la conexión de redes Wi-Fi públicas no seguras para acceder a la información corporativa. A nivel de monitoreo y auditoría, los registros de eventos, los DFU, generarán registros de eventos o log de eventos que generan monitoreo periódicamente al área de tecnología para identificar actividades sospechosas o no autorizadas. Continuamos con las políticas de control de información documentadas. Establecer las actividades necesarias para el control de información documentada para asegurar la identificación, actualización y disponibilidad y conservación de la información de Cotel WadeDC Investment SAS. Debemos tener en cuenta 3 tipos de etiqueta de clasificación. La primera, la pública, la segunda, la interna y la tercera, la confidencial. Para el público es la información que no representa riesgo y es divulgada, puede ser accedida libremente por el público y estos documentos no están bajo un control de seguridad de la información, de sistema de seguridad de la información. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Lo podemos encontrar en las páginas web de Cotel Wade Investment. Para el caso interno, es información destinada al uso exclusivo dentro de la organización, sin autorización para compartir externamente. Esta es la información que nosotros como WadeDC usamos solo para el tema de capacitaciones, información integral de la compañía. Y están la documentación confidencial, información sensible cuya exposición no autorizada podría causar daño a la organización u a terceros. Esta información es
información confidencial a nivel de los directivos y las altas gerencias, de acuerdo a su criticidad o su exposición sensible que pueda llegar a tener esta documentación. Es importante tener en cuenta para el tema documental que uno de los principios es las actividades de control. Ese procedimiento es para controlar, incluye actividades definidas para garantizar la adecuación, revisión, aprobación, actualización y legibilidad y prevención de obsolescencia en la documentación de los sistemas de gestión. Es importante mantener toda la información actualizada de acuerdo a los procedimientos, instructivos, documentación, de acuerdo a cada uno de los procesos que maneja WayDC a nivel del centro de datos. Es importante manejar un tema de control rutinario donde se pueda validar todo tipo de actualizaciones o obsolescencia de la documentación para evitar la desinformación en documentación no actualizada o no vigente. Es importante que esta documentación tenga una nomenclatura asignada, la cual está basada en un código, el cual representará cada una de la documentación interna de Cotel Way Investment SAS. La siguiente política es de uso aceptable de información y activos. Establecer las normas y procedimientos para el uso adecuado de los activos de información de Cotel Way Investment SAS, protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y minimizando los riesgos asociados al uso inadecuado de los sistemas y recursos informativos. Esta política se aplica a todos los empleados, contratistas, proveedores y cualquier otra persona que tenga acceso a los sistemas, recursos informativos de Cotel WayDC Investment SAS, incluyendo equipos informáticos como computadoras, dispositivos móviles, software si aplica. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Debemos contar con roles y responsabilidades de acuerdo al uso estable de la información, donde de primera mano está la alta dirección, quien es la persona que da la aprobación y revisión periódica de esta política, asignación de recursos y liderazgo en la gestión de la seguridad de la información. Luego tenemos un gerente de tecnología, quien es el que realiza la implementación, mantenimiento y supervisión del sistema de controles de gestión de seguridad de la información, asesoramiento a la dirección y reporte del desempeño de seguridad y gestión de la información. Tercero, tenemos el propietario de activos, quien realiza la clasificación de la información, definición de los requisitos de seguridad y supervisión de la protección de los activos bajo su responsabilidad. Y por último tenemos a los usuarios, cumplimiento de las políticas y los procedimientos de seguridad, reporte de incidentes y vulnerabilidades, uso responsable de recursos de información. Es importante tener en cuenta que para esta política de uso aceptable de información tenemos algunos lineamientos de uso inaceptables, ¿sí? Lineamientos que no puede aceptarla como tal WayDC Investment SAS. Los siguientes son prácticas indebidas o inapropiadas, por lo cual son prohibidas o inaceptables dentro de la compañía. Primero, accesos no autorizados a sistemas de cómputo o redes. Segundo, violación de los derechos de privacidad de terceras partes. Tercero, violación a los derechos de propiedad intelectual a terceras partes. Cuarto, desperdicio del recurso de la red. Quinto, uso de red para juegos recreativos. Sexto, uso comercial de la red. Séptimo, corrupción o destrucción de datos o cualquier acción que pueda impedir acceso legítimo a los datos, incluyendo la carga de un virus, de gusanos o de cualquier software
dañino a cualquier sistema de cómputo conectado a la red de Cotelway DC Investment SAS. Importante tener en cuenta que para devolver cualquier activo que tenga información de la compañía se rige a un proceso y a un procedimiento a nivel de si se llega a presentar un evento de desvinculación de personal, el área de recursos humanos por medio del jefe directo del colaborador solicitará el diligenciamiento de los siguientes documentos: acta de entrega del puesto de trabajo, checklist retiro del personal y paz y salvo del retiro. Estos formatos incluyen la devolución de estos elementos activos, como puede ser el portátil, celular corporativo, tablets, donde contenga información de la compañía. Si tu cargo necesita o requiere una instalación de software, el proceso de instalación de software en sistemas operativos de Cotelway DC Investment SAS seguirá los siguientes pasos. Primero, solicitud del software. Segundo, evaluación y aprobación inicial por el área TI. Tercero, adquisición de licencias. Cuarto, preparación para la instalación. Quinto, instalación del software. Sexto, pruebas y verificación. Séptimo, respectiva entrega para ya el uso de la persona o el empleado de Cotelway Investment SAS. La siguiente política con la que contamos es la política de control de acceso. Su objetivo principal es establecer los lineamientos y controles necesarios para asegurar que el acceso a los sistemas de información, recursos tecnológicos y físicos del data center sean autorizados, gestionados y monitoreados conforme a las necesidades operativas, legales y contractuales de la organización. Es importante tener en cuenta que para este control de acceso tenemos varios perfiles, los cuales dependerán de la cantidad de áreas críticas que tenga cada uno de los perfiles. Es importante tener en cuenta que los perfiles serán totalmente diferentes. El perfil de una persona que trabaja permanentemente 7x24 al de un visitante. Dentro de las políticas entre las políticas generales de control de acceso está el tema de autenticación y autorización. Todas las cuentas de usuarios deben ser creadas por un propósito definido y bajo solicitud formal aprobada. Se debe asignar un identificador de usuario único. Es importante tener en cuenta que puede ser manejado a nivel de tarjeta o validación de triple factor. También hay un tema de gestión de contraseñas, donde este control de acceso maneja longitudes mínimas de 12 caracteres para administrativas y 8 caracteres para usuarios estándar. Debe incluir mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. No debe contener datos personales ni patrones predecibles. Las contraseñas no deben almacenarse en textos planos. Las herramientas de almacenamiento y gestión de contraseñas autorizadas como administrador de contraseñas de Google y de KeePass. Las contraseñas deben renovarse al menos cada 6 meses. Contamos con diferentes derechos de acceso. Tenemos derechos de acceso al administrador, administrador de contenido, el colaborador, el comentarista y el lector. Esto para el tema de la información, donde se almacena. Estos tipos de administrador cuentan con ciertos permisos. Ejemplo, el colaborador tiene ciertos permisos como puede crear, subir, editar y restaurar archivos, pero el lector, el rol más básico, los lectores solo pueden visualizar los archivos y las carpetas de las unidades donde yo le asigne que puede validar. De lo contrario, este perfil de lector no podrá eliminar, editar, descargar o imprimir documentación donde no tiene los permisos autorizados.
Es importante tener en cuenta los niveles de acceso, como les comentaba ahorita. Contamos con 4 niveles de accesos: personal data center, clientes, proveedores y visitantes. El personal data center son aquellos que hacen parte de la operación, tendrán completo acceso permanente a todas las zonas del data center. El segundo está clasificado en 2, en clientes permanentes y en clientes temporales. Los clientes permanentes tienen un nivel de acceso cuyo ámbito abarca solo las oficinas, bodega de alistamiento y el área blanca. Los clientes temporales tendrán acceso temporal y su alcance comprenderá la zona de las oficinas. Para el tema de los proveedores y los visitantes, mantendrán el mismo perfil, que es, tendrán acceso temporal y su alcance comprenderá zona de oficinas. Continuamos con la política de gestión de proveedores. Su objetivo principal de esta política aplica a todos los proveedores que tienen la capacidad de influir en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos sensibles de la empresa, información, equipos, proyectos, etc. Dentro de esta política está el tema relacionado con los contratos. Cada persona es capaz de firmar un contrato, es responsable de los contratos que firma. En todos los casos, la persona que firma el contrato es responsable de mantener el nivel adecuado de seguridad y cumplimiento normativo, asegurando que las cláusulas de seguridad adecuadas aparezcan en los contratos. Si estas personas necesitan asesoría, el RSSI y su equipo podrán ayudarlos y asesorarles. Dentro de estos contratos también van el tema de las cláusulas de seguridad, las cláusulas de protección de datos personales, la sensibilización, la modificación de accesos y devoluciones de activos, la declaración de aceptación, que en este caso las actividades de los proveedores siempre estarán acompañadas por los funcionarios del data center. Dependiendo de los casos identificados anteriormente, es importante analizar los accesos vigentes y eliminados que tiene cada uno de los proveedores dentro del data center de Cotelway DC Investments, accesos y recursos que pueda llegar a dar el personal autorizado a los proveedores, la devolución o entrega de los informes completamente legibles y finalmente firmados de acuerdo a las revisiones, proyectos o de acuerdo a los contratos realizados con cada uno de los proveedores. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Espero esta información sea de mucha utilidad para su permanencia dentro de las instalaciones de Cotelway DC Investments SAS.